4 uniformados y un civil son las nuevas víctimas de 2 ataques terroristas del ELN en el país. Uno de ellos fue contra la estación de policía de Betoyes, en Tame, Arauca. Juan Andrés Beltrán, ¿cuántas personas resultaron heridas y se conoce el estado de salud? Buenas noches. El ataque criminal se registró esta tarde con el lanzamiento de múltiples artefactos explosivos contra la subestación de policía de Betoyes, ubicada en el municipio de Tame, Arauca. Hasta ahora son 3 las víctimas fatales, una civil y los patrulleros de la policía Adrián Steven Riascos Valencia y Omar Alexander España. Otros 8 uniformados, entre ellos un soldado profesional, resultaron con serias heridas producto del violento ataque y a esta hora están siendo atendidos por el personal de salud. El director de la policía, el general William Rincón, rechazó el atentado y junto a las fuerzas militares desplegaron un operativo de seguridad en la zona para dar con los responsables. Este hecho es atribuido por las autoridades al Frente de Guerra Oriental del ELN que opera en esa zona del país. Juan Andrés, y el segundo ataque se dio en el departamento de Chocó, donde fueron asesinados 2 militares cuya unidad reaccionó para responder a un secuestro cometido por este grupo criminal. El ejército pudo rescatar vía aérea a los 45 rehenes. El soldado profesional Elibert Ducuara Mosquera murió en la vía Quibdó-Medellín cuando combatía contra la estructura Manuel Hernández El Boche del ELN. Por la X. El soldado profesional Giancarlos Vallejo, aunque fue trasladado de urgencia por la gravedad de sus heridas, murió horas más tarde en un hospital en Medellín. Los dos buscaban liberar a 45 personas que se encontraban retenidas por este grupo armado ilegal en el sector Las Toldas. Sobre la misma carretera fueron emboscados por los criminales en la zona conocida como La Guachosa. Que 2 de nuestros hombres, el soldado Ducuara y el soldado Vallejo, pierden la vida en el desarrollo de esta operación, buscando recuperar la libertad de estas 45 personas. La séptima división del ejército aseguró que los civiles estaban a tan solo 15 minutos donde sostuvo el combate entre los soldados y el ELN. Desde las 3 de la mañana, menores de edad, mujeres y otros habitantes de la zona fueron obligados a bajar de 2 buses de servicio público que bloquearon el paso de vehículos en el corredor vial. Luego de un despliegue de seguridad, el ejército los rescató vía helicóptero. Cuando hicieron parar el bus, le dieron al conductor que lo atravesara, que que si en algo apreciáramos la vida, no nos fuéramos a mover de ahí ni a bajar. Y ya desde ese preciso momento, pues el conductor apagó las luces y nos quedamos allá dentro del bus hasta ahorita que nos rescataron, gracias a Dios, a la fuerza pública, a los soldados. Pasan más de 8 horas entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana en retención por parte del grupo propiamente dicha. Y durante estas horas el ejército genera todas las acciones para poder, de forma segura, ante el temor de que hubiesen explosivos, como ya hay antecedentes, francotiradores, como ya hay antecedentes, combates en medio de los civiles, como ya hay antecedentes, pues para poder tener la tranquilidad de la aproximación segura, el retorno seguro. A esta hora la vía Quibdó-Medellín se encuentra operando en normalidad y con refuerzos de la fuerza pública en puntos estratégicos para salvaguardar la vida de la comunidad. Y en la región del Catatumbo, más de 1000 niños están sin clases. ¿Por qué? Richard Quiñones nos cuenta. Buenas noches, Andreina. Más de 1100 niños y adolescentes continúan sin poder regresar a clases en el Catatumbo. La razón, 17 sedes educativas permanecen rodeadas por minas antipersona y otros artefactos explosivos, mientras que el temor por los ataques con drones y el riesgo de reclutamiento forzado sigue dejando a los estudiantes fuera de las aulas. La situación afecta principalmente a la zona rural de Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata, Acarí, San Calixto, Convención y El Carmen. Luis Fernando Niño es el alto consejero de paz de Norte de Santander. De que estos niños no habían podido iniciar clases y estamos hablando por reclutamiento forzado, por la utilización de drones como el de la semana pasada en la vereda Encontrados en el municipio de Sardinata, por las minas antipersonas que están alrededor de las escuelas, por las amenazas a rectores y profesores. Las autoridades advierten que sin labores de desminado ni garantías de seguridad el regreso a clase no será posible. La crisis educativa se suma a la emergencia humanitaria que enfrenta el Catatumbo, donde el conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos, confinamiento y múltiples ataques con drones cargados con explosivos. En Biddeford, Estados Unidos, la comunidad exige una investigación federal por el asesinato de Joan Sebastián Durán a manos de un agente de ICE.
Johan Sebastián Durán Guerrero, bumangués de 26 años, murió tras los disparos de un agente de inmigración. Según su familia, en ese momento lo acompañaban su pareja y su hija de 3 años. En cámara de vigilancia quedó registrado lo ocurrido este lunes en la mañana en la ciudad de Bedford, en el estado de Maine. Minutos después de salir de su casa en este vehículo blanco, Durán Guerrero fue interceptado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El vehículo comenzó a girar lentamente en círculo. Segundos después, otro carro le cerró el paso. Varios agentes de ICE se acercaron, rodearon el vehículo y sacaron del puesto del conductor a Johan Sebastián. Lo sacaron del carro y dejaron el cuerpo en la esquina. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes vigilaban la última dirección conocida de otro migrante. Según la versión oficial, el conductor intentó escapar y uno de los agentes disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Pero Durán Guerrero no era el objetivo del operativo. Sus padres llegaron a Bogotá en busca de ayuda. Omar Durán, el padre de Johan, contó que su hijo tenía 2 empleos y que había logrado obtener en los 3 años que llevaba un permiso de trabajo y un número de seguridad social otorgado por las autoridades migratorias en Maine. Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para él poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían. Estaba trabajando allá en ese estado, en esa ciudad. Su muerte desató protestas que exigen respuestas. Familiares del colombiano iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver. Y en tributo a este joven asesinado por agentes de ICE en Estados Unidos, en su tierra natal, Bucaramanga, familiares y amigos realizaron una velatón. Pilar Mejía estuvo allí. Pues miren, acá en el barrio de La Victoria aún se encuentran vecinos y familiares despidiendo a este joven de 26 años. Aquí al fondo se ven esas velas que encendieron sus vecinos, que encendieron sus familiares para recordarlo y también para pedir justicia. Esto fue lo que nos dijo uno de sus tíos, quien recordó esa última videollamada o lo que sería una despedida para ellos. El domingo que hablamos, que nos hicimos una videollamada, estaba feliz, que le estaba yendo muy bien, que se alegraba que estuvieran todos los tíos y los primos reunidos. Sus familiares en este barrio lo recuerdan como un joven emprendedor que desde muy pequeño empezó a ayudarle a su familia, incluso a vender comidas rápidas acá en la capital de Santander, que él no tuvo nada en contra de la ley en el gobierno de los Estados Unidos mientras estuvo allá y que tenía todos sus documentos en regla. 11:09. Continúa la agenda del vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Washington. Se confirmó que se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esta es la agenda oficial que tendrá el secretario de Estado. A las 10:30 de la mañana será el encuentro con el vicepresidente electo de Colombia. En su más reciente discurso al país, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que se pone fin a la negociación con los grupos criminales. El nuevo jefe de Estado colombiano cuestionó duramente el proceso de paz con las extintas FARC. Juan David Ríos. Andreina, hola, ¿qué tal? Feliz noche. Mire, arranquemos con esos anuncios de Abelardo de la Espriella. Justamente anunció cambios que va a tener en su gobierno y uno de ellos tiene que ver con los procesos de paz o específicamente el proceso de paz firmado con las FARC en el 2016. Criticó, por supuesto, la Jurisdicción Especial de Paz, mencionó que Timochenko, que Rodrigo Londoño, quien fue el jefe de las extintas FARC, tiene que responder ante la justicia. Dice incluso que lo va a enviar a la cárcel. Precisamente Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, quien estuvo en este proceso de paz y quien también lo firmó, reaccionó, más bien habló justamente sobre el proceso de paz horas antes de conocer estos anuncios de Abelardo de la Espriella y lo hizo en un video que se mostró en la Contraloría en la celebración de los 10 años del acuerdo de paz con las FARC. Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso pero firme al gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos.
Y continúan los empalmes regionales. Abelardo de la Espriella estuvo hoy en Bucaramanga, en donde ahí hizo un llamado a los integrantes de los grupos al margen de la ley que delinquen en Santander para que se desmovilicen y abandonen las actividades criminales. Fijó como plazo el 7 de agosto para que depongan las armas y advirtió que de no hacerlo serán considerados objetivo militar. Y terminamos este espacio, Andreina, también con la información desde el Consejo Nacional Electoral. Ya se entregaron las credenciales a los 103 senadores que van a ocupar curul el próximo 20 de julio de las diferentes fuerzas políticas. La mayoría la tiene el Pacto Histórico, que tiene bastantes miembros ahora para el Senado de la República, y le sigue el Centro Democrático. Y por el Estatuto de la Oposición, Iván Cepeda y Aida Quilcue regresarán entonces al Congreso como senador y como representante a la Cámara. En Casanare aumenta el número de damnificados por las inundaciones que afectan al 70% del territorio. Alexander Guerrero, ¿cuál es el panorama en la región? Andreina, buenas noches. Pues le cuento que el panorama aquí en el departamento del Casanare sigue siendo crítico por cuenta de esta temporada de lluvias. El departamento tiene 19 municipios y de ellos 16 están en este momento afectados por inundaciones. Estamos hablando que el último censo consolidado hoy da cuenta de un total de 8.300 familias damnificadas y 6.500 viviendas afectadas. En el municipio de San Luis de Palenque, que es uno de los más afectados, 20 viviendas coloniales fueron destruidas. Sus habitantes lo perdieron absolutamente todo. Ellos están luchando en este momento y liderando campañas para lograr recuperar la ciudad. Están realizando recolección de escombros y limpieza. Es una situación bastante dura. Los organismos de atención de desastres siguen llevando ayudas hacia estos lugares, pero aún sigue faltando mucho por cubrir. Aumentó a 4.734 la cifra oficial de muertos tras los 2 terremotos en Venezuela. A casi 20 días de la tragedia, la emergencia continúa. Nos vamos a La Guaira con nuestra enviada especial Stephanie Valencia. Stephanie, ¿qué encontró en su recorrido de hoy? Muy buenas noches. Pues después de este doble terremoto, los sobrevivientes encontraron en sus viviendas materiales como cartón, drywall y otro material que aquí se conoce como cartón piedra. Todo esto ha puesto en duda el programa Bandera de Vivienda de Hugo Chávez. Más de un centenar de viviendas sociales que fueron construidas por el gobierno y entregado a las familias más vulnerables. Estamos hablando de lo que hoy se conoce aquí en La Guaira como Barrio Hugo Chávez o Ciudad Chávez, al oeste aquí de La Guaira. Estamos hablando de más de 190 edificaciones de 4 pisos en las que han encontrado este tipo de materiales los sobrevivientes. Algunas de estas colapsaron por completo, otras se desmoronaron, otras sus paredes se abrieron en 2 y en algunos casos las bases metálicas de estas edificaciones se retorcieron al punto de derribar por completo estas estructuras. Hablamos con una sobreviviente que llevaba más de 12 años viviendo allí y nos mostró las condiciones en las que se encuentra su apartamento. Eso es cartón, mira, es cartón. Aquí donde nosotros vivíamos. Mira cómo cayó el techo. ¿Qué es eso, espuma? Sí, eso es espuma, eso es fibra, eso pica. Cuando les entregaron a ustedes estas viviendas, ¿qué les prometieron? Bueno, que esto supuestamente se aguantaba todo, que no se pasaba supuestamente las balas, aguantaba supuestamente terremoto, y bueno, míralo como... Esta fue una casa que les dieron, regalada. No, esa nosotros la pagamos. Esta nosotros la pagamos. El primer pago, la primera pago que se hizo fueron $72, si creo que recuerdo. La última fueron 175. ¿Usted hoy ve su casa así? Me da tristeza porque, cónchale, ya estamos viviendo en la calle, ya tenemos ya que 18, 19 días hoy en la calle, tenemos niños. Por ahora las familias siguen a la espera de que se realice un censo. ¿Para qué? No lo saben. Lo que sí saben es que esas edificaciones van a tener que ser demolidas porque son declaradas no habitables. Por ahora están esperando respuestas. Están en búsqueda, a pesar de que ya han pasado 20 días, en búsqueda de cuerpos. Siguen todavía buscando personas sobrevivientes, siguen buscando respuestas y siguen buscando ayuda.
Estefanía, así es. Gracias. Y los bancos de alimentos del país y la Cruz Roja Colombiana continúan recibiendo donaciones para los damnificados en Venezuela. En Bogotá, Medellín y Cali avanza la recolección de alimentos no perecederos, productos de aseo y colchonetas. La jornada impulsada por la alianza de los principales medios de comunicación ha logrado el despacho de 100 toneladas de ayudas tras 20 días de la emergencia. Y así llegamos al final de última edición de Noticias Caracol. Mañana los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que descanse.